Papá brindó por el embarazo de mi hermana en su gala del 40º aniversario y luego me preguntó, ¿cuándo es tu turno? Le respondí, hace 10 meses. Estabas invitado. Tu hija predilecta te la ocultó. Mi padre alzó su copa de champán en la cabecera de la mesa y su voz resonó por todo el salón. 40 años de matrimonio, dijo, y esta noche celebramos a la mujer que me lo dio todo. Luego se dirigió a mi madre. Luego, su mirada se posó en mi hermana menor, que sonreía radiante a su lado con un vestido de seda color crema. Y esta noche, continuó, también celebramos el siguiente capítulo. El nieto que tanto hemos esperado. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, con un vaso de agua con gas en la mano. Observaba a mi padre brindar por un bebé que aún no había nacido. Mi hermana tenía 4 meses de embarazo. 4 meses. Mientras tanto, mi hija, su primera nieta, acababa de cumplir 10 meses esa mañana. Estaba en casa con mi marido, durmiendo en su cuna, con un pijama estampado con abejorros bordados que yo misma había elegido. Mi padre nunca la había conocido. Permítanme retroceder un poco, porque sé cómo suena esto. Sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible que un hombre no sepa que tiene una nieta? ¿Cómo puede pasar eso en una familia, en este siglo, con teléfonos, correo electrónico y redes sociales? Me hice esas mismas preguntas durante mucho tiempo, y la respuesta, cuando finalmente la comprendí, fue más terrible de lo que jamás imaginé. Me llamo Tessa. Tengo 31 años. Trabajo como ingeniero estructural para una empresa que diseña hospitales, y durante los últimos 6 años he vivido en Portland, Oregón, a casi 4.800 kilómetros de Charleston, Carolina del Sur, donde crecí. Mi familia pertenece a lo que en nuestro pueblo se denomina, con cortesía, a la alta sociedad, lo que significa que mi padre es dueño de la mitad de los inmuebles comerciales del centro y mi madre participa en todas las juntas directivas de organizaciones benéficas importantes. Mi hermana menor, Bryony, 4 años menor que yo, nunca se fue. Se casó con un banquero llamado Pierce cuando tenía 23 años y se mudó a una casa a 6 minutos de la de sus padres. Siempre supe que era la hija menos querida. No estoy exagerando. Es un hecho. Como decir que tengo el pelo castaño o que mi ojo izquierdo es ligeramente más débil que el derecho. Bryony era la guapa, la encantadora, la que podía entrar en una habitación y hacer reír a todo el mundo. Yo era la callada, la que le gustaban las matemáticas, la que prefería leer en un rincón a bailar en catillón. Mi padre solía llamarnos su libro y su mariposa. Lo decía como si fuera un halago para ambas. No fue así. Me mudé a Portland para hacer un posgrado y nunca regresé. Me dije a mí mismo que era por el mercado laboral, por querer trabajar en proyectos sísmicos en la costa oeste, por la lluvia. La verdad es que solo quería respirar aire que no tuviera el perfume de mi madre. Conocí a mi esposo Holden en mi segundo año. Es enfermero pediátrico, el hombre más amable que he conocido en mi vida. Y 2 años después me propuso matrimonio en una ruta de senderismo con un anillo que le había dejado su abuela. Nos casamos en una pequeña ceremonia en un viñedo en la garganta del río Columbia. Asistieron 22 personas. Ninguno de ellos era de mi familia. Eso es importante. Quiero que lo entiendas. Mi familia fue invitada. Mi madre confirmó su asistencia la misma semana que confirmó su asistencia a una recaudación de fondos de una sociedad en Savannah. Mi padre dijo que tenía un compromiso pendiente. No podía moverse. Britney envió un jarrón Tiffany y una tarjeta que decía, ojalá pudiéramos estar allí. Lloré en el baño del lugar 20 minutos antes de caminar hacia el altar. Y entonces me sequé la cara y me casé con el hombre que amaba. Y me dije a mí misma que ya había terminado. Excepto que no había terminado. Porque 2 años y medio después me quedé embarazada. Quiero ser sincera en algo. El embarazo me cambió. Pasé años endureciéndome contra mi familia. Construí una gruesa coraza alrededor de la parte de mí que aún anhelaba su amor. Y en el instante en que vi esa segunda línea rosada, la coraza se quebró. Llamé a mi madre antes que a nadie, excepto a Holden. Estaba llorando. Le dije que tenía 12 semanas de embarazo y que habíamos esperado a compartir la noticia hasta que pasáramos el primer trimestre. Que el doctor dijo que todo se veía perfecto. Ella se quedó callada un buen rato. Luego dijo, oh, cariño, eso es maravilloso. Déjame decírselo a tu padre. Le pregunté si podía decírselo yo misma. Me dijo que estaba en la oficina y que no quería que lo interrumpiera. Ella se encargaría del asunto. Se lo diría durante la cena y le pediría que me devolviera la llamada. No me devolvió la llamada. Esperé 2 días. Luego llamé directamente a la oficina. La recepcionista, una mujer llamada Lidia que trabajaba para mi padre desde que yo estaba en la escuela secundaria, me dijo que estaba en una reunión. Dejé mi nombre. No me devolvió la llamada. Volví a llamar la semana siguiente y dije otra cosa. Cuando tenía 16 semanas de embarazo, había llamado 11 veces y nunca logré comunicarme. Mi madre me decía que estaba ocupado. Estaba de viaje. Estaba estresado por un acuerdo. Se alegró por mí, pero ya sabes cómo es tu padre. Debería haber vuelto a casa en avión. Ahora lo sé. Debería haberme subido a un avión, haber entrado en su consulta, haberme tocado la barriga y haberle hecho mirarme. Pero estaba recién embarazada, las náuseas matutinas se habían convertido en náuseas durante todo el día. Mi obstetra había detectado algunos problemas con mi presión arterial y me había dicho que no volara hasta que estuviera más avanzada la segunda mitad del embarazo. Así que esperé. Le envié un correo electrónico. Le mandé una foto de la ecografía junto con una larga carta. Nunca recibí respuesta. Mi madre me contó que había llorado al ver la foto. Me dijo que estaba abrumado porque siempre había sido así, porque los hombres de su generación no sabían expresar sus sentimientos hacia los bebés. Me dijo que le diera tiempo. Le di tiempo. Para cuando nació mi hija, ya había dejado de intentarlo. Los padres de Holden viajaron para el parto. La tuvieron en brazos en la habitación del hospital y lloraron, y su madre le susurró con una voz tan dulce que la recordaré hasta el día de mi muerte. Y allí, tumbada en la cama, pensé que así era como debían ser los abuelos. Le pusimos Genia en honor a la abuela de Holden, quien nos había regalado el anillo. De todas formas, envié el anuncio. Había encargado 100 tarjetas de felicitación de color crema con su nombre y fecha de nacimiento, y una pequeña acuarela de una rama de par, porque había flores de par floreciendo fuera de la ventana del hospital cuando di a luz. Le dediqué una a mis padres. Le dediqué otra a Brian y Pierce. Le envié un álbum de fotos del primer mes de su vida a la oficina de mi padre, de esos encuadernados en cuero que a él le gustan, con una nota que decía, para tu oficina, para que puedas verla todos los días hasta que la conozcas. No supe ni una palabra. Durante 10 meses me dije a mí misma que mi padre estaba asimilando la situación, que se sentía avergonzado de cómo había manejado el embarazo y que no sabía cómo enmendarlo. Me decía a mí misma que mi madre lo estaba protegiendo por amor. Me dije a mí misma que Brian estaba atrapada en medio de todo esto. Le envié una tarjeta de Navidad con Junior vestida con un vestido de terciopelo rojo. Le envié una foto de Pascua donde aparece con un conejito de peluche. Le envié fotos de su 6º mes. Llamaba a mi madre cada 2 domingos, y cada vez que le preguntaba por mi padre, me decía que estaba bien. Me mandaba saludos, solo que estaba ocupado. Y entonces, a finales de agosto, mi madre me llamó. Me dijo que mi padre cumpliría 66 años en octubre y que ella y Brian le iban a organizar una fiesta en el club de campo para celebrar su cumpleaños y su 40 aniversario. Quería que yo fuera. Me dijo que significaría muchísimo para él. Me contó que Brian tenía un anuncio especial que quería hacer en la fiesta, y que la presencia de toda la familia lo haría perfecto. Le pregunté si se refería a que Brian estaba embarazada. Hubo una pausa, y luego mi madre dijo con esa voz extraña y alegre, no debería arruinarlo, pero sí. Estamos tan emocionados, el primer nieto. El primer nieto. Me senté en el suelo de la cocina. Holden estaba trabajando. Junia estaba en su trona tirándole cereales al perro. Me senté en el suelo y la miré. Esa personita con los ojos de su padre y el pequeño mechón de pelo oscuro que le sobresalía de la nuca. Y pensé en las palabras que mi madre acababa de decir. Llegó mi primer nieto y algo dentro de mí que llevaba un año cediéndose finalmente se rompió. No le dije nada a mi madre. Le dije que iría.
Le dije que le llevaría un regalo. Le dije que lo esperaba con ilusión. Luego colgué el teléfono y llamé a Bryony. Mi hermana contestó al segundo timbrazo, con una voz alegre y distraída. Hola, cariño, dijo con ese tono meloso que usa con la gente a la que intenta controlar. Le pregunté si mamá le había dicho que me había invitado. Claro que sí, dijo Bryony. Por supuesto que debes estar allí. Entonces le pregunté, parpadeando, qué anuncio pensaba hacer. Ella se rió. Dijo que era una sorpresa. Dijo que me encantaría. Le pregunté, ¿le vas a decir a papá que estás embarazada? Hubo un silencio. Entonces dijo con voz cautelosa, Tessa, llevo un mes diciéndoselo a mamá y papá. Queríamos esperar a la gala para hacerlo oficial ante el resto de la familia. Le dije a Bryony, tengo una hija. Tengo una hija desde hace 10 meses. Ella dijo, lo sé, cariño. Pregunté, ¿papá lo sabe? La pausa que siguió fue la más larga de mi vida. Ella dijo, Tessa, papá ha pasado por mucho este año. El acuerdo con Wilkins casi se vino abajo. Su presión arterial ha estado muy alta. Mamá y yo lo hemos estado protegiendo de cualquier cosa que le cause estrés. No necesita que le recordemos ahora mismo que te fuiste y comenzaste una vida entera sin nosotros. Pensamos que era mejor dejar que las cosas se calmaran. Le dije, ¿me estás diciendo que no sabe que tengo un bebé? Ella dijo, sabe que tuviste un hijo. Le pregunté, ¿qué significa eso? Ella dijo, lo sabe, solo que no lo sabe realmente. ¿Te involucraste? Y honestamente, Tessa, no lo pusiste fácil. No estabas aquí. Enviaste un montón de tarjetas, pero nunca volviste a casa. Es un hombre chapado a la antigua. Necesita participar en estas cosas en persona. Le pregunté por el álbum de fotos que le había enviado a su oficina. Volvió a quedarse callada. Luego dijo que la recepcionista se lo había dado porque su padre estaba de viaje y ella tenía pensado llevárselo. Pero con todo lo que estaba pasando, se le había olvidado y probablemente estaba guardado en algún cajón. Le dije a Brian, por favor, dime que no tiraste mi anuncio. Ella dijo que tenía que irse. Dijo que hablaríamos en la fiesta. Después de eso, me quedé sentada en el suelo de la cocina un buen rato. Junia se había quedado dormida en su trona. Su puñito apretaba un cereal a medio comer. El perro me miraba y pensé, ¿cómo se piensa cuando algo dentro de ti se ha quedado muy quieto y muy frío? Pensé, no vamos a hacer esto. Volé a Charleston 4 días antes de la gala. Le dije a mi madre que quería llegar temprano para ayudar. Se puso contentísima. Me reservó una habitación en la posada cerca del club de campo. La misma donde mis padres pasaron su noche de bodas hace 40 años. Y ella me dijo que Brian me recogería en el aeropuerto. Le dije que no se molestara, que alquilaría un coche. Necesitaba libertad. Lo primero que hice al aterrizar fue ir en coche a la oficina de mi padre. Delia seguía en la recepción. Se le iluminó la cara al verme. Dijo, ay, Tessa, te pareces muchísimo a tu madre. Me preguntó si había venido a darle una sorpresa a mi padre. Le pregunté con mucha delicadeza si recordaba el álbum de fotos que le había enviado 2 meses después del nacimiento de mi hija. El de tapa dura de cuero con letras doradas. Su rostro cambió. Dijo que sí. Recordó. Dijo que se lo había dicho personalmente en su escritorio. Dijo que había desaparecido unos días después. Y cuando le preguntó al respecto, él no pareció entender de qué hablaba. Le pregunté, ¿sabe mi padre que tengo un bebé? Me miró fijamente durante un buen rato. Esta mujer que me había vendado la rodilla en la fiesta de Navidad de su oficina cuando yo tenía 8 años. Y me dijo, cariño, el mes pasado me preguntó si pensaba sentar cabeza y formar una familia. Pensé que era una broma. Me reí. Salí a mi coche de alquiler y me quedé sentada con las manos en el volante durante 10 minutos sin moverme. Luego conduje hasta la casa de mi hermana. Brian vivía en una casa antigua restaurada, situada en una calle arbolada del distrito histórico. Su ama de llaves, una mujer encantadora llamada Amelda, me reconoció por las fotos y me recibió con un abrazo. Dijo que Bryony estaba en una clase de yoga prenatal. Dijo que debía ponerme cómoda. Me puse muy cómoda. Comencé en el despacho de Bryony. La habitación la había decorado para que pareciera sacada de una película de Nancy Myers. Estanterías blancas y libros cuidadosamente seleccionados. Revisé los cajones de su escritorio. Encontré informes de gastos de la gala. Encontré recibos de una sesión de fotos de maternidad. Encontré, en el cajón inferior, pegado con cinta adhesiva en la parte inferior, un pequeño sobre. Dentro del sobre había 3 cosas. El álbum de fotos que le había enviado a mi padre. Intacto. Aún con el envoltorio de celofán. El anuncio de nacimiento que les envié a mis padres. Cartulina color crema. Acuarela de flor de peral. Sin abrir. Y una memoria USB. Me lo llevé todo. Lo metí en mi bolso, salí de su casa y conduje de vuelta a la posada con las manos temblando al volante. En mi habitación conecté la memoria USB a mi computadora portátil. Era una carpeta con archivos. Docenas de ellos. Fotos que le envié a mi madre por mensaje de texto y que Bryony le reenvió. El video de la primera risa de Junia que envié al chat familiar. Capturas de pantalla de correos electrónicos que le escribí a mi padre y que mis hermanas reenviaron desde la cuenta de mi madre. Y en una carpeta etiquetada como varios, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una serie de mensajes de texto entre mi madre y mi hermana, de hace casi un año. Sobre mí. Sobre cómo evitar que mi padre se involucrara demasiado. Sobre cómo mi madre había interceptado el álbum de fotos antes de que Delia pudiera llevárselo al escritorio de papá. Sobre cómo Bryony le había comentado a mi padre, casualmente, de pasada, que yo había decidido no enviar un anuncio de nacimiento porque estaba pasando por un mal momento con la familia. Sobre cómo mi madre había estado de acuerdo en que sería mejor no presionarlo. Sobre cómo el verdadero primer nieto sería el bebé de Bryony y lo bonito que sería eso para papá, que siempre había querido darle un nieto a Caroline. Sobre cómo la cuestión de la herencia se resolvería sola si Tessa se mantenía al margen. El tema de la herencia. Me senté en la cama en ese rincón tan bonito y leí todos y cada uno de los mensajes. Leí que mi madre había tirado la foto de Pascua. Leí cómo Bryony se había reído al ver la foto de Junia de 6 meses, como había dicho que la bebé parecía una patata. Leí cómo mi madre le había preguntado a mi padre, hipotéticamente, qué haría si una de sus hijas tuviera un hijo fuera del matrimonio y no se lo dijera. Leí la captura de pantalla de su respuesta en su estilo de mensajes de texto habitual, todo en mayúsculas y sin puntuación. Le cortaría la boca. Eso no es familia. Es un hijo ilegítimo. Le habían dicho que yo no estaba casada. Llamé a Holden. Le dije que estaba casada. Llamé a Holden. Le conté todo. Estuvo callado un buen rato. Y entonces, con esa voz tranquila que usa cuando intenta no romper nada, me preguntó, ¿qué quieres hacer? Le dije que quería que él y Junia volaran el día de la gala. Le dije que los quería en el club de campo exactamente a las 7:30. Le dije que necesitaba 3 días para organizarlo todo. Me preguntó, ¿estás seguro? Le dije que sí. Me dijo, de acuerdo. Los 2 días siguientes trabajé. Fui al abogado de mis padres, un viejo amigo de la familia llamado señor Turney, de Penland, y le hice una pregunta hipotética sobre si se podía impugnar un poder notarial si el poderdante había sido engañado. Me miró por encima de sus gafas y me preguntó qué sucedía. Se lo conté. Le mostré los mensajes. Se quedó muy quieto y luego me pidió que se lo dejara todo a él. Dijo que mi padre necesitaba ver esto. Dijo que mi padre necesitaba ver esto inmediatamente. Yo dije que no. Le dije que necesitaba 3 días más. Le dije que quería que mi padre viera primero a su nieta. El señor Penland asintió lentamente. Él dijo, Tessa, conozco a tu padre desde hace 37 años. Es un hombre duro y orgulloso, pero no es el hombre que tu hermana ha estado fingiendo que es. Dijo, haz lo que tengas que hacer en esa fiesta. Estaré allí. Tendré todo listo. Fui a una imprenta en el centro e hice ampliaciones. Grandes.
del tamaño de un tablón de anuncios. La foto del hospital de Junya y mis brazos una hora después de su nacimiento. Su foto de un mes sobre una alfombra de piel de oveja. Su primera Navidad. Su foto de 6 meses sentada en una calabaza. Una foto de ella entre flores, tomada en nuestro patio trasero, con el mismo vestidito bordado que yo llevaba en una foto que mi padre guardaba en su escritorio. Mandé enmarcar 3 de ellas, las envolví en papel marrón liso y las guardé en el maletero de mi coche de alquiler. Tenía que reservar un vuelo. Me compré un vestido para la gala. Uno de seda verde oscuro que sabía que mi madre consideraría demasiado moderno. Y la mañana de la fiesta, conduje hasta el club de campo temprano, antes de que el personal terminara de prepararlo todo. Le pregunté a la coordinadora del evento, una mujer llamada Priais, si podía prestarme el proyector y la pantalla para una presentación de diapositivas familiar de 5 minutos durante los discursos. Le dije que era un regalo sorpresa de mi padre. Ella dijo que por supuesto que le había dado una memoria USB mía. La gala comenzaba a las 7. Yo estaba allí a las 6:45. Mi madre fue la primera en verme. Se acercó flotando con un vestido color marfil adornado con cuentas, me besó en ambas mejillas y me dijo que me veía delgada. Me presentó a personas que conocía desde la infancia como si nunca me hubieran visto antes. Esta es mi hija mayor, Tessa, dijo. Ahora vive en Oregón. Se dedica al diseño de edificios. Contó la historia de mi carrera de tal manera que parecía que había abandonado a la familia. Brian llegó a las 7 en punto, radiante con un vestido rosa pálido y una faja que le cruzaba el vientre. Mi padre la seguía de la mano, a la altura de la cintura, como si fuera una novia. Me vio. Asintió con la cabeza. Siguió caminando. No me abrazó. Quiero que sepas que lo sentí. Quiero que sepas que, incluso después de todo lo que había leído, incluso después de todo lo que sabía, no lo sentí como una bofetada. Pasó junto a su hija mayor sin abrazarla, de camino a acompañar a la menor a su asiento. Y una vocecita en mi interior me dijo, aún puedes irte. Puedes darte la vuelta ahora mismo. Podrías irte y no volver jamás y el resto de tu vida sería tranquila. Pero Junior. Mi Junior. Ahora mismo está durmiendo en un hotel a 3 kilómetros de distancia con su padre, sin saber aún que a su abuelo le habían dicho que ella no existía. No, la cena continuó. Me senté a la mesa familiar y escuché a mi madre charlar trivialmente. Vi a mi hermana resplandecer. Vi a mi padre. A ese hombre al que temía, de que me sentía orgullosa y al que deseaba complacer con todas mis fuerzas. Toda mi vida alzó su copa a las 8:15 para su primer brindis. Habló de mi madre durante 10 minutos. Habló de Brian y su marido durante 5. Habló de cómo le estaban dando el mayor regalo de su vida. El regalo de un nieto. La próxima generación de la familia. Dijo, y no voy a olvidar esto hasta el día de mi muerte. Dijo, casi había perdido la esperanza. 40 años de matrimonio y pensé que tal vez esta vieja casa nunca volvería a oír el sonido de un bebé. La sala quedó sobrecogida. La gente se secaba las lágrimas. Mi madre se secó la cara con una servilleta. Brian se llevó la mano al estómago y miró a nuestro padre como si fuera un santo. Se volvió hacia mí. Toda la habitación estaba mirando. Alzó su copa hacia mí. Con un pequeño gesto de reticencia, dijo, y Tessa, por supuesto que esperamos que algún día también te toque a ti. Que llegue pronto, cariño, no nos hagas esperar demasiado. Me puse de pie. Sostuve mi propio vaso. Dejé que el silencio se prolongara. Dije en medio del silencio, papá, fue hace 10 meses. Estabas invitado. Nadie se movió. Dije que se llama Junior. Le pusieron ese nombre en honor a la abuela de Holden. Holden es mi marido. Llevamos 3 años casados. Saliste de la boda durante unos 30 segundos en un video. Brian lo grabó. Ella no te lo mostró. Mi madre estaba de pie. Tessa, Siseo. Siéntate. Siéntate ahora mismo. Dije que nació un martes por la mañana a las 4:19. Pesó 7 libras y 4 onzas. Te envié un álbum de fotos. Te envié un anuncio de nacimiento. Te envié tarjetas de Navidad y de Pascua, y 10 meses de fotos, y ninguna llegó a tus manos. Fueron interceptados. Todos y cada uno de ellos. Por mamá y por Rini. La habitación quedó en silencio. El Pius, el hermoso y brillante Pius, ya estaba reproduciendo la presentación de diapositivas. La primera foto de mi hija apareció en la pantalla detrás de mi padre. De 3,35 metros de altura. Julian, el hospital, su manita diminuta aferrada a mi dedo. La sala contuvo la respiración. Mi padre se dio la vuelta. La vio. Te voy a contar algo. Les voy a contar algo que no esperaba. Mi padre, que no me había abrazado cuando entré, que había brindado por su 40º aniversario mientras borraba a su primer nieto. Mi padre dio 2 pasos hacia la pantalla y le fallaron las rodillas. Se sentó bruscamente en la silla. Se tapó la boca con la mano. Apareció la siguiente foto. Jonya, sonriendo con su pijama de abejorro, hizo un sonido que jamás había oído en un hombre adulto. Johnny ya se estaba moviendo. Intentaba llegar al proyector. Ella decía algo sobre un malentendido, sobre cómo siempre había sido celosa, sobre que este no era el momento. Mi madre la agarró del brazo. Todos en la habitación estaban mirando. Dije. Y esta era la parte que había practicado. Esta era la parte que había escrito al final la noche anterior. Le dije, el señor Penland está aquí esta noche. Ha sido el abogado de mi padre durante 37 años. Tiene copias de todos los mensajes de texto que mi madre y Johnny se enviaron durante los últimos 14 meses, planeando cómo mantener a mi hija en secreto. Tiene registros bancarios que demuestran que Johnny ha estado sacando dinero del fideicomiso que el abuelo creó para ambos, usando firmas mías falsificadas. Tiene los recibos. Lo tiene todo. Miré a mi padre. Le dije, papá, espera abajo en el vestíbulo con Junya. Ha estado esperando toda la noche para verte, si quieres. Mi padre se puso de pie. Estaba llorando. Este hombre, a quien nunca había visto llorar en mi vida, que no había llorado ni siquiera en el funeral de su propia madre, lloraba abiertamente en la gala de su 40 aniversario frente a 200 personas. Miró a mi madre. Miró a Johnny. Miró la pantalla, donde una foto de Junya y su disfraz de Halloween, una pequeña pareja con un sombrero de hoja verde, llenaba la habitación. Me dijo, llévame con ella. No le dirigió ni una palabra más a mi madre ni a mi hermana. Recorrió conmigo todo el salón de baile, delante de todas las personas importantes de la sociedad de Charleston. Y no miró atrás ni una sola vez. Holden estaba en el vestíbulo, de pie junto a la fuente, sosteniendo a nuestra hija, que llevaba un vestido de terciopelo azul marino con medias blancas. Estaba despierta. Ella miraba a su alrededor las lámparas de araña con esa mirada de ojos muy abiertos de Junya, esa en la que su boca forma una pequeña O. Mi padre se detuvo a unos 3 metros de distancia. No podía acercarse más. Simplemente se quedó allí, llorando en silencio, y luego dijo, ¿puedo? Holden se acercó y puso a mi hija en los brazos de mi padre. Junya, que normalmente desconfía de los extraños y grita cuando mi dentista intenta saludarla, miró a mi padre a la cara y le puso su manita en la mejilla. Dijo, claro. Lo dijo con toda claridad. Claro. Mi padre se sentó al borde de la fuente. Abrazó a mi hija. Lloró, luego rió, y luego volvió a llorar. Y Junya le acarició la cara como si estuviera consolando a un viejo amigo. Él me miró. Él dijo, Tessa, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Yo dije, lo sé, papá. Lo sé. Las consecuencias no se hicieron esperar. El señor Penland presentó los documentos el lunes siguiente. La investigación por falsificación era federal, ya que parte de los fondos fiduciarios habían cruzado fronteras estatales. Johnny compareció ante el juez 3 semanas después. Perdió su puesto en la junta directiva de la Junior League, luego en la sociedad histórica y, finalmente, en el propio club de campo. Pero solicitó el divorcio 6 semanas después de iniciada la investigación, alegando irregularidades financieras y lo que él denominó una pérdida total de confianza.
Actualmente, ella reside en la casa de huéspedes de mis padres a la espera del juicio. Su bebé nació en marzo, es un niño sano. Mi padre paga las facturas médicas. No ha visto al niño. Mi madre pasó 2 meses en lo que ella llamó un retiro de bienestar en las montañas. Cuando ella regresó, mi padre se había mudado. Solicitó la separación legal. Él le dijo, y ella me lo contó después, llorando por teléfono, que podía perdonarla por muchas cosas de su matrimonio, pero que no podía perdonarla por haberle robado a su nieta. Se mudó a Portland en febrero. Compró una casita a 6 cuadras de la nuestra. Junia lo llama Bumpa, un apodo que ella misma inventó. La recoge de la guardería 2 días a la semana. En los 8 meses que lleva viviendo allí, solo ha faltado una vez, porque estuvo ingresado en el hospital para una operación de cadera. Holden llevó a Junia a su habitación de recuperación con un globo. Veo a mi madre 2 veces al año. Almorzamos juntas. Somos educadas. Ella no ha conocido a mi hija, y no sé si la conocerá alguna vez. Por cierto, estoy embarazada de nuevo, esta vez de un niño, que nacerá en junio. Cuando se lo conté a mi padre, se sentó en el sofá, se cubrió el rostro con las manos y lloró durante un buen rato. Entonces levantó la vista y dijo, esta vez, por favor. Quiero saberlo el mismo día. Quiero ser la segunda persona a la que llames. Dijo, me lo perdí una vez. No me lo volveré a perder. Le dije, papá, tú serás el segundo en llamar. Justo después de Holden, te lo prometo. Él dijo, no me merezco eso. Yo le dije, ahora sí. Nos sentamos en el sofá de mi sala, con mi hija dormida arriba, mi esposo preparando la cena en la cocina y un bebé creciendo dentro de mí, de que mi padre se enteraría desde el primer latido. Y pensé, esto es lo que casi pierdo. Esto es lo que casi me arrebatan. Y pensé en lo cerca que estuve de no saber jamás la verdad. De llegar a Navidad un año y encontrar al hijo de mi hermana en el regazo de mi padre, oírlo llamar al primogénito, ver cómo mi propia hija era borrada de una familia que ni siquiera llegó a conocer. A veces pienso en eso. Pienso en ello cuando Junia entra corriendo a la cocina por la mañana, ve a su abuelo sentado a la mesa y corre hacia él con los brazos en alto. Pienso en la versión de mi vida en la que me quedé callada, en la que dejé que sucediera, en la que me conté a mí misma que mi padre era solo un hombre ocupado y mi hermana una chica caprichosa. Y mi madre simplemente hizo lo mejor que pudo. Me alegro mucho de haber alzado la voz. Me alegro mucho de haber conducido hasta Charleston 4 días antes. Me alegra mucho que mi hija tenga una figura paterna que siempre está presente. Si estás escuchando esto y hay alguien en tu familia a quien le han contado una versión falsa de ti, por favor, no esperes. No des nada por sentado. No permitas que otras personas sean el puente entre tú y la gente que amas. Levanta el teléfono. Sube al avión. Entra en la habitación. La verdad no se revelará por sí sola. La mía casi no lo hizo. Pienso en aquella noche en el club de campo más de lo que debería. No por la presentación de diapositivas, ni por el dolor de rodillas de mi padre, ni por el silencio que se apoderó de más de 200 personas cuando pronuncié el nombre de mi hija por primera vez en aquel salón. Pienso en la versión de mí misma que casi no fue. La versión que casi se quedó en Portland ese fin de semana, que casi dejó que la mentira se volviera permanente, que casi dejó que mi madre y Brian borraran a mi hija de nuestra historia familiar. Una decisión silenciosa a la vez. Durante 10 meses, me había estado contando una historia amable. Me dije a mí misma que mi padre simplemente estaba ocupado. Me dije a mí misma que mi madre se encontraba bien. Me dije a mí misma que mi hermana estaba atrapada en medio. Disfracé la cobardía de pacientes y la llamé ser la persona madura. Y mientras yo actuaba con madurez, mi propia hija era apartada del único abuelo que tendría. Lo que nadie te cuenta sobre ser la hija menos querida es que pasas toda la vida esperando que el favoritismo sea solo un malentendido. Crees que si logras lo suficiente, te alejas lo suficiente, te mantienes lo suficientemente callado, quienes te lastimaron eventualmente se darán cuenta de lo que tenían. Pero no es así. No lo hacen porque el favoritismo no tenía que ver contigo desde el principio. Tenía que ver con ellos. Tenía que ver con que mi madre necesitaba una hija que nunca se alejara de su órbita de aprobación y con que Brian estaba dispuesta a desempeñar ese papel por una parte de una herencia que, para empezar, nunca le perteneció exclusivamente. Tuve que aprender, tarde y dolorosamente, que protegerse no es lo mismo que proteger la paz interior. La verdadera paz requiere valentía. La verdadera paz requiere ese momento en que te paras frente a 200 personas, sentadas a una larga mesa, y dices la verdad en voz alta. Incluso cuando te tiembla la voz. Incluso cuando tu madre te susurra que te sientes. Incluso cuando cada célula de tu cuerpo recuerda haber sido la hija callada que nunca armaba un escándalo. Esa noche no me quedé callada. Y el mundo no se acabó. Mi familia